Buenos días. Buenas tardes, licenciado. Digo, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, ahí estamos con calor. Aquí está haciendo calor. Les voy a compartir la pantalla. Vamos primero a ver los resultados de la prueba. ¿Cómo se llama esa cosa? Del control de lectura. Y después voy a mostrarles ya para terminar con este tema de los péndulos del oscilador armónico. Les voy a dar dos ejemplos de otros tipos de péndulos para que vean ustedes cómo es el procedimiento que pudiera ser que se sigue, ¿verdad? Entonces, veamos los resultados primero de las pruebas. Ingeniero, pero es lo mismo, porque uno tiene una licenciatura en ingeniería. Igual mi grado es de licenciatura, es lo mismo. Así que el que se ofende por eso es que no sabe, da igual. Entonces aquí están, miren, déjenme ordenarlos por nombre para que los identifiquen más rápidamente. A ver. Aquí están ya ordenados por nombre. Me preguntan acá. Sí, y por eso es que a la gente no le gusta. Que suena mejor como ingeniero, correcto. Entonces miren, aquí pueden ver su nota. Díganme ustedes si... Aquí yo ya le quité unas columnas ahí que decía que había inicializado y finalizado el 23, ¿verdad? Y les quité su correo solo para que quedara lo que importaba. Aquí está, eran 4 o 5 problemas. Cada uno de ellos 0.5. En total 2.5. Y ahí lo tienen. Díganme ustedes si quieren que me adelante o para que vean su nota. Sí, yo sí quiero ver la mía. ¿Le doy más adelante? Sí, más abajo, por favor. Ok, dígame usted hasta dónde. No me encuentro. Ah, sí, el último soy yo. Ya, ¿verdad? Ok. Les fue bien, en general. Hay un promedio total de 1.7. Solo quiero ver porque había, creo que como 2 ejercicios que tenía dudas de algo. Solo déjeme ver porque les tomé fotos por cualquier cosa. Ok. Si quiere, podemos ver particularmente su examen. Sí, no hay problema. Ok. Sí. Ok. Para los que acaban de registrarse, estamos viendo los resultados del control de lectura. Sí, la pregunta 3 y la 4 es con las que tengo como una duda porque siento que había hecho algo que estaba bien. Tendríamos que verlo entonces acá en la Sí. pantalla. Ok, permítame. Puede subir el documento, licenciado, por favor. Ok, vamos a ver. Más arriba, dice usted. Dígame. Sí, más arriba, por favor. Ese es el primero, ahí. Gracias, licenciado, gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Quieren que me mueva? Aquí están viendo todo, que mueva desplace la pantalla. Entonces me voy a ir si quieren solo me dicen y regreso, ¿verdad?
Me voy a venir aquí para que veamos el examen de este joven. ¿Y por allá cómo está el clima? ¿Ha estado lloviendo? Hoy no. Está lloviendo. Es que yo no vivo en Tegucigalpa, por eso les digo por allá. Vamos a ver aquí. Unidad, oscilaciones y ondas. Control de lectura. Creo que no es aquí, pero... Aquí. Dígame su nombre, doctor. ¿Me dice? Sí. Giovanni Samuel Amador Meléndez. Vamos a ver, búsquelo, véalo por ahí. Ahí está, ahí está. Arriba Aquí, del aquí. que dice Aurelio. Ok, Ese. vamos a ver aquí. Con la 3 y la 4 sería. Que Sí. tengo la duda. Déjeme ver dónde es que sale esto. ¿Qué pasa aquí? No, espérame, que no es allí. Tenía que ver. Es Giovanni. ¿Tengo que entrar yo ahorita al campus para que pueda o No, qué? no, debería aquí permitirme. Ahí Aquí no está, tiene la... sí, aquí está. No, sí, aquí está. Sí, sí, dale. Podemos ver. Es que le di clic donde no era. Entonces aquí está la pregunta número 1, la respuesta. Sí, sí, la 1 no era. Es con la 3 y la 4 que... Es la 2, la 3 aquí está. ¿Ve? Aquí dice, la respuesta es 1 sobre raíz de 2. Sí, es que yo lo que hice fue lo siguiente. Pues la fórmula del periodo es 2pi por raíz de L sobre G, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces metí el 2 en la raíz, ¿verdad? Y pues después lo que hice fue sacar el 2 y como tiene que salir con raíz, por eso es que digo que es 2 veces, raíz de 2 veces más grande. Bueno, de acuerdo a lo que dicen ellos aquí, debería ser 1 sobre raíz de 2. Sí, no sé si ocupa que le mande foto del procedimiento. Mándemelo, sí, mándemelo y así lo voy a revisar en base. Mándemelo al correo institucional, ¿verdad? Sí, Y me explica. y igual con la 4 tenía otra duda. Aquí está el 4. Dice, no cambia. Sí, pero dice velocidad máxima y la fórmula de velocidad máxima es omega por la amplitud. Y si la amplitud se duplica, se tendría que duplicar Sí, la velocidad máxima. es correcto. Sí, sí, tiene razón. Entonces, sí, eso por eso Sí, voy a revisar no me eso. parece que sea no cambia. Sí, porque aquí dice, si la amplitud y el periodo se duplican. Si el periodo se aumenta, significa... espérame, la amplitud, espérame, déjenme ver. Es que es la amplitud y el periodo, no omega. Pero como dice, no, sí, por eso, como la amplitud se duplica y la fórmula de la velocidad máxima es omega por la amplitud, se tendría Sí. que duplicar. Es No igual porque a A por omega, ¿verdad? Pero omega Es igual a 2pi sobre t. sobre el periodo, entonces se cancela el 2. Mire, le queda 2pi y aquí le quedaría sobre el periodo. Ahora, si duplicamos ambos, mire, le quedaría, duplicándolo, le quedaría 2a, pero también le queda 2, el doble del periodo abajo. Entonces le cancela el 2 y le queda igual. ¿Lo ve? Sí, es que como decía, velocidad máxima. Sí, pero en términos del periodo. Entonces queda igual. ¿Verdad? Sí, está bien. ¿Otra duda?
No, solo era con eso. Entonces la otra se la Man- mando el correo. Mándeme eso así, me explica lo Sí, que... Ok. ¿Alguien más quiere ver su examen así, su prueba así como Johan, ¿cuál era su nombre? Giovanni. Giovanni, como Giovanni. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer dos problemas, dos ejercicios de oscilaciones. Aquí hay alguien más diciendo algo. Aquí dice, sí, se cancelan, correcto. Eh, vamos a hacer, les voy a hacer dos ejercicios más ya para agotar este tema de péndulos y ese tipo de cosas. Les voy a compartir dos problemas que son dos osciladores, ¿verdad? Eh, uno de ellos, para que miren, vean cómo se lleva a cabo el proceso este que hemos dicho, ¿verdad? Del análisis. Vamos a ver qué dice su compañero acá. Sí, déjeme ver. Automáticamente se supone que graba. Sí, se supone que está grabando. Espérenme, ya me hizo dudar usted. Quiero asegurarme. A ver, ¿dónde está esto? Yo alcanzo a ver el icono de que está grabando. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, perfecto. Entonces sigamos. Entonces, sí, aquí debería estar. Sí, pero sí, si usted lo vio, está grabando. Ok. Ahí dice el recording, sí está grabando. ¿Dónde dice usted? Recording. Bueno, pero sí está grabando. Esquina superior izquierda. Esquina. Ah, sí, aquí está. ¿Ves? Está grabando, sí. Entonces vamos a ver. El primero de ellos es el siguiente. Fíjense bien. Tenemos este es un cilindro. ¿Ok? Déjenme ampliárselo para que lo vean con mejor detalle. Este es un cilindro. Ese cilindro está visto en una vista lateral. Tiene radio R y tiene masa M. El cilindro está ubicado en una superficie que tiene fricción, ¿ok? Y se une mediante un artilugio ahí que esencialmente es como un anillo que lo atraviesa, a eso le llaman ellos yugo. Voy a tratar de dibujárselo cómo es que queda ese tal yugo. Déjenme ver dónde está esto. Voy a ver si se los dibujo. Voy a ver qué se hizo. ¿Qué se hizo? Aquí está. Entonces, consiste en lo siguiente, fíjense bien. En una vista, consiste en piensen que esto es un alambre que lo hacemos pasar por el eje del cilindro, ¿verdad? Y luego doblamos y formamos un rectángulo aquí, ¿verdad? Y luego tenemos esto. Y el cilindro iría acá, ¿verdad? Las dos partes del cilindro, las dos, los dos lados del cilindro irían así. ¿Lo ven? El cilindro vendría así. Perdón. Vendría así. Y entonces, ya lo van viendo, usted le ata de este punto, justo de la mitad del centro, le ata el resorte, aquí. De tal manera que esto, cuando se desplaza el resorte, hace que el cilindro ruede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener un resorte de constante K totalmente horizontal, atado al centro, así como les dibujé, de ese yugo, y lo que hace esto en condiciones normales está así, en reposo. Entonces venimos y lo desplazamos hacia la izquierda, por ejemplo, lo desplazamos, aplicamos una fuerza hacia la izquierda, ya saben que esa fuerza es igual a la fuerza del resorte, ¿verdad? Y lo soltamos. Entonces este sistema, alrededor de esta línea, que sería la línea de equilibrio, esta línea que voy a dibujar acá, oscila
una cierta distancia hacia acá, que es la amplitud, pasa por el punto de equilibrio y comprime el resorte, está haciendo este movimiento. En el proceso, ustedes ya habrán notado que esto sufre un movimiento simultáneo de traslación. ¿Se acuerdan lo último que mencionamos? De traslación y de rotación, porque ese objeto gira en un sentido, digamos que gira para acá, ¿verdad? En el proceso de giro hay un ángulo que va a aparecer ese detalle más abajo, hay un ángulo que se recorre en los dos sentidos cuando oscila. Y al mismo tiempo, esta posición, este punto se desplaza a una cierta distancia, de este punto a este punto. Entonces tenemos simultaneidad de rotación y traslación. Entonces hemos dicho que cuando tengamos eso, para no complicarnos, porque aquí tendríamos tanto energía cinética de traslación como energía cinética de rotación. Tendríamos que irnos al centro de masa, buscar cuál es la velocidad del centro de masa traslacional y entonces trabajar con los dos, con la rotación y la traslación. Para no complicarnos, hemos dicho, ¿se acuerdan? Que lo que se hace es que se toma el punto donde hace contacto, el cilindro, en este caso el cilindro, justo el punto donde hace contacto, ¿verdad? Es lo que se hace. Y de esa manera, usted lo que hace entonces es lo siguiente. Tomando ese punto que aquí está denominado como A, usted va a asumir que este cuerpo está rotando alrededor de este punto donde hace contacto. ¿Se acuerdan de ese proceso de rodamiento? ¿Quieren que les haga un detalle de por qué hacemos eso? ¿Se acuerdan de ese detalle? Sería bueno si lo hacen, se le agradecería. Fíjense bien. Sí, porque estoy un poquito perdidita. Ok, entonces fíjense bien. Sí, igual Ok. ando partido. Entonces fíjense bien, tenemos simultáneamente este punto que es el centro de masa se mueve con una velocidad lineal, v, es la velocidad de traslación. Y al mismo tiempo rota con una velocidad angular omega en un instante determinado, ¿de acuerdo? Rota con una velocidad omega. Entonces, alrededor del centro de este punto O, entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que la energía cinética, la energía total que tiene ese cuerpo es la suma de la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación. Ahí está, ¿de acuerdo? O sea, que es igual a un medio de la masa de ese cuerpo, m mayúscula, ¿verdad? Por esa velocidad de traslación del centro de masa al cuadrado, esa es la componente de energía traslacional, más un medio de qué cosa, del momento de inercia, pero observen que este momento de inercia es respecto de cero, ¿lo ven? Entonces sería del centro de masa, sería el momento de inercia respecto al centro de masa del cuerpo, por la velocidad angular a la que está rotando al cuadrado. Eso sería lo que nos quedaría. Ahora, para el caso particular del disco, fíjense bien. No, antes de eso, yo sé que hay una relación entre W y V, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la relación que existe? V es igual al radio por omega. Se puede mostrar que esta velocidad es la misma velocidad tangencial que tienen todos los puntos, ¿verdad? Sería complicado hacerlo, pero en principio debe quedarles claro que es la misma velocidad. La velocidad del centro de masa es la misma velocidad tangencial que tienen los puntos. Lo pueden visualizar de acá. Cuando esta masa se mueve, recorre una distancia que esencialmente es un sector de circunferencia. Miren, S. ¿Verdad? Es ¿cómo se llama? Un arco. Y se acuerdan que aquí hay un ángulo. ¿Se acuerdan? Entonces, S es igual a R por omega. Por teta, perdón.
Entonces noten que cuando usted cuando el rodillo termina de rodar, digamos que se ha movido un cierto ángulo, la distancia que se ha trasladado es esta misma distancia S. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Recorre un ángulo determinado que equivale a recorrer traslacionalmente una distancia S. Entonces ya saben ustedes que si yo derivo esto respecto del tiempo, lo que voy a tener es la velocidad tangencial. Y esto me va a quedar R por omega. Por lo tanto, es la misma velocidad del centro de masa, ¿verdad? Porque este punto se mueve la misma distancia D. Entonces la velocidad es la misma. Ahí ya les quedó claro eso. Bien, entonces, fíjense bien. Habiendo dicho eso, si voy a sustituir aquí, voy a sustituir a B en términos de omega. Aquí. En lugar de B voy a escribir R omega cuadrado. R omega, perdón. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me quedaría lo siguiente. 1/2 de la masa del cilindro. Y aquí nos quedaría por R al cuadrado por omega cuadrado. Solo déjenme quitar esta cosa de aquí para que no estorbe. De una sola vez lo voy a dejar ya. Como 1/2 de M por R cuadrado omega cuadrado. ¿Ok? Más nos quedaría el 1/2 del momento de inercia por ICM. De ICM. 1/2 del ICM por omega cuadrado. Entonces ahora voy a sacar factor común omega y 1/2. Miren qué interesante lo que aparece. Voy a sacar factor común 1/2. ¿Verdad? Aquí hay un paréntesis. ¿Qué me queda en el paréntesis? MR cuadrado. ¿De acuerdo? Más el momento de inercia respecto al centro de masa. Y aquí multiplicado por omega cuadrado. A ver si reconocen qué es esto que está acá. ¿Qué es eso que está ahí? El teorema de ejes Es paralelos. el teorema de ejes paralelos. Miren, el eje central O y A, ¿qué distancia están separados? R, aquí está. Entonces es como que hubiésemos proyectado el momento de inercia de este objeto respecto de su centro de masa al punto donde hace contacto con el piso, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque entonces solo trabajamos con un término y no nos complicamos la vida, ¿verdad? Entonces significa, generalizando, que el momento de inercia con el que vamos a trabajar, vamos a tratar el problema con un concepto que se llama rodamiento, que es justo lo que acabo de mostrarles. Es la simultaneidad de traslación y rotación. Y lo que se hace, ¿verdad? Para resolver el algoritmo, si quieren, es trabajar con el supuesto de que el cuerpo rota alrededor del punto donde hace contacto con el piso, que aquí se denomina A. Y entonces, por eso, aquí en este término, si yo me voy a la tabla de momentos de inercia, y sub 0 va a ser 1/2 de mr cuadrado. Eso es lo que dice la tabla. Déjenme ver si puedo visualizar aquí en alguna parte. Tal vez tengo la tabla aquí, creo que está. Creo que aquí está, para que vean la tabla. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos la tabla. Miren, este cilindro es exactamente el equivalente, o se usa igualmente para un disco. Observen que el momento de inercia no depende del ancho, del grosor del cilindro. Por lo tanto, se puede aplicar tanto para un cilindro de altura h como para un disco ¿cómo se llama?, de espesor despreciable. Entonces noten que el momento de inercia respecto del centro de masa es 1/2 de mr cuadrado. Entonces lo tomo aquí, ¿ve? Más m por r cuadrado. Este va a ser el momento de inercia referido a A. Y va a ser 3/2 de mr cuadrado. Entonces vamos al planteamiento del análisis. Hemos dicho que cuando tengamos rotación, vamos a trabajar con esta ecuación, ¿se acuerdan? La semilla para obtener la ecuación dinámica es esta ecuación que está acá.
Es la segunda ley de Newton aplicado a la rotación y vale igual para el rodamiento. Entonces, considerando esta ecuación, ya tenemos, ya encontramos el momento de inercia respecto de A. Por definición, alfa, que es igual, aquí lo tenemos, es la segunda derivada del ángulo respecto del tiempo. Y el detalle del ángulo lo pueden visualizar ustedes aquí. Aquí hay una ampliación del cilindro. Observen lo siguiente. Aquí tenemos el centro de masa. El peso, ¿se acuerdan? Se ubica en el centro de masa. Permítanme un ratito. Permítanme. Disculpen. Entonces les decía, aquí tenemos las fuerzas que actúan sobre el cilindro están acá. Primero, sobre el centro de masa, ¿verdad? Donde se aplica la fuerza del cilindro, del resorte, tenemos la fuerza R, que es la fuerza del resorte. En el centro de masa, dirigido hacia abajo, se encuentra el peso. Vean la línea de dirección del peso. En el punto de contacto, reconocemos dos fuerzas. La reacción de la superficie, que es una normal, ¿verdad? Ahí está, N. Y la fuerza de fricción, que lleva cualquiera de las dos direcciones, dependiendo en qué sentido se mueve el cilindro, pero esencialmente es, ¿cómo se llama? Se apoya, como no se apoya, sino se ejerce en el punto de contacto. ¿Ok? Ahí tenemos la fricción. Y es claramente una fuerza, ¿se acuerdan? Paralela a la superficie. Entonces, si yo tengo que resolver esta parte de acá, ya tengo I y ya tengo alfa, la segunda derivada y 3 medios de mr cuadrado. ¿Qué es lo que me resta? Encontrar los torques, ¿verdad? Y los torques tienen que ver con cada una de las fuerzas que actúan. Entonces noten ustedes que de las fuerzas que acabo de mencionarles, que están aquí dibujadas, solo una no se anula si tomamos los torques respecto de A. Los torques los tenemos que tomar respecto del punto de rotación y estamos diciendo que el enfoque del rodamiento es tomar la rotación alrededor del punto donde se hace contacto. Entonces miren, todas las fuerzas pasan tocando el eje de rotación. Voy a dibujarlas para que lo visualicen. Fíjense bien, aquí tengo el peso. Miren, el peso pasa por el eje de rotación. ¿Lo ven? Ahora voy a dibujar, aunque ahí se ve claramente, que la normal se produce en el eje de rotación y la fricción se produce en el eje de rotación. Por lo tanto, esos no tienen brazo de palanca y los torques se anulan. Miren, el torque de la normal, el del peso y la fricción se hacen nulos porque pasan, sus líneas de acción pasan por A. Y entonces solamente nos queda como único torque el producido por la fuerza del resorte. Y claramente, noten ustedes. ¿Por qué se volvían cero el torque del peso y de la fricción? ¿Y la normal? Ya le digo, permítame que están insistiendo en llamarme, disculpen. Permítame. Dar clase. Bien, voy, perdón. ¿En qué estábamos, jóvenes? Disculpe. Me estaba haciendo una pregunta. Por esto, mire, acuérdese de lo siguiente. Que por definición el torque, por definición, llévatelo mejor. Por definición el torque es igual a la fuerza que lo ejerce multiplicado por el brazo de palanca multiplicado por un signo. En este caso los signos no los estamos tomando en cuenta porque este signo negativo ya lo considera. ¿Se acuerdan? Dijimos que era para eso. No nos vamos a complicar. Y usualmente solo una fuerza es la que actúa. Entonces observe. El brazo de palanca es la distancia entre la línea de acción de la fuerza. Entonces le voy a dibujar la línea de acción del peso.
el peso se ejerce sobre esta línea, mire, y observe que pasa por cero, toca a A, ¿lo ve? Entonces, ninguna distancia lo separa de A. Entonces, el brazo de palanca de él, que sería la distancia de esta línea al punto A, no existe. El brazo de palanca es cero. Y lo mismo ocurre con la fricción. Mire, la línea de acción de la fuerza toca A y lo mismo ocurre con la normal que va dirigida hacia arriba. Entonces, las tres producen torques nulos. Es lo que tenemos acá. Torques nulos, las tres. ¿Ok? ¿Le quedó claro, doctor? Sí. Entonces, fíjense bien, el único torque que nos queda es el del resorte. Que ese no toca a A, que es el eje de rotación que estamos considerando. El resorte viene aquí. La fuerza del resorte viene ahí. Y vemos que entonces hay una distancia que une a esa línea, perdón, hay una distancia que une a esa línea con el eje de rotación. Y observe que es esta, perpendicular a la línea, que esa es la condición, ¿verdad? Que el brazo de palanca debe ser una distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Y claramente esa distancia es R. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos el torque aquí. El torque producido por la fricción es la fuerza del resorte. Perdón, el torque producido por la fuerza del resorte es la fuerza del resorte por R. O sea, K por X por R. Ahora, ¿cuál X? ¿Verdad? Entonces aquí lo tenemos. X es la distancia que ese objeto se traslada. Cuando ese objeto rota y pasa, digamos, de esa posición donde lo tengo ahorita dibujado, y digamos que pasa a esta posición. Fíjense bien, vamos a suponer que pasa a esta posición. Miren, disculpen. Pasa a esta posición. ¿Lo ven? ¿Qué distancia se trasladó? Es esta distancia de acá, ¿verdad? Y esa distancia es esencialmente el sector de circunferencia, o sea, es el arco. Y por eso lo tenemos acá. Por lo tanto, esa distancia X, que es lo que está deformado el resorte al desplazarse el cilindro, el resorte se estira o se comprime justamente esa distancia. Esa es X. Entonces, ¿se acuerdan? X es igual a R por teta. Entonces lo sustituimos. En lugar de X voy a sustituir, R por teta. Entonces nos queda K por R, que es la fuerza del resorte, al cuadrado por teta. Sustituimos en la ecuación. Y ya tenemos la ecuación, aquí está, miren. La despejamos, la igualamos a 0 y nos queda esto. Observen que se cancela R cuadrado. Y observen que cabal es una ecuación, cuando usted la compara, la ecuación dinámica con la ecuación del oscilador armónico simple, claramente es un oscilador armónico simple para todos los casos. Miren, tenemos segunda derivada de teta, segunda derivada de R. Una constante que es 2K sobre 3M, que sería nuestro omega 0 cuadrado. Teta, R, cabal. Esa es una ecuación de un oscilador. Sí es un oscilador armónico simple. Su ecuación dinámica es comparable. Y entonces de inmediato obtenemos omega. Se nos pedía en el primer inciso, que nos pedían que calculáramos el momento. ¿Qué es lo que nos pedían? No me acuerdo. No tengo, ¿verdad? Pero supongo que lo que nos pedían era la ecuación dinámica, creo. Aquí está, sí, la ecuación dinámica es esta. Aquí está normalizada. En el inciso B, que con base en la comparación con la ecuación dinámica, la ecuación del oscilador armónico simple, decidiéramos si es un oscilador armónico simple o no. Aquí está. Y ahora en C nos piden que encontremos la expresión para omega. Entonces omega es 2pi por F, F es el inverso de la frecuencia y obtenemos esto. ¿Está claro? ¿Vieron? Se usa lo mismo. El análisis es similar en todos. Y de manera natural van apareciendo los valores de omega y las ecuaciones dinámicas. Usted solo tiene que estar listo para hacer el análisis correspondiente de dinámico. Vámonos al siguiente, que también es un oscilador muy diferente. Observen que en este caso tenemos una esfera. Esta es una esfera que se encuentra en una superficie semiesférica. Entonces, esa esfera,
si se encuentra justo en el centro, por acá, se va a encontrar ahí. Ajá, ahí tenía, aquí tenemos R, perdón, ahí está la esfera. Entonces noten ustedes que si la esfera se encuentra en esa posición, aquí, esa posición corresponde a su posición de equilibrio, no se va a mover. Pero si la desplazamos una cierta distancia hacia arriba y la soltamos, entonces va a hacer este movimiento. Va a rodar de un lado para el otro. Es un oscilador. Entonces nos dicen, bueno, es un oscilador. Decida, haga el análisis y díganos si es un oscilador armónico simple. Entonces, si bien el problema se parece mucho, ¿verdad? Aquí tenemos, aquí lo que tenemos es una esfera, pero está rodando. De nuevo tenemos la simultaneidad de rotación y traslación. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior. Trasladamos el eje de rotación al punto A, que es el contacto, donde se establece el contacto entre el cuerpo y la superficie. Y entonces el momento de inercia, si usted se va a la tabla, el momento de inercia de una esfera respecto de su centro de un eje que pasa por su centro de masa, o sea, este que está acá, es 2/5 de mr cuadrado. Aquí lo tenemos, 2/5 de mr cuadrado. Le llamé aquí I0, ¿verdad? Respecto de 0. Pero yo quiero respecto de A, entonces uso lo mismo que antes. 2/5 de mr cuadrado le sumo m por esta distancia que separa los dos ejes, que es r al cuadrado. Y nos queda entonces IA igual a 7/5 de mr cuadrado, ¿verdad? Luego hacemos el mismo análisis. Vamos a usar la misma ecuación semilla, miren, porque tenemos rodamiento, es decir, hay giro. Entonces vamos a hacer una sumatoria de torques alrededor de A, igualados al negativo del producto del momento de inercia respecto de A por alfa. Ya tenemos IA. Por definición, alfa es la segunda derivada de este ángulo, que aquí tenemos el detalle. Observen. Cuando esto está desplazado a un cierto ángulo, entonces vemos que aquí, a medida que se va moviendo, se va formando un ángulo de desplazamiento, que lo vamos a denominar teta. Notarán de nuevo que la normal, miren, la perpendicular a la superficie de contacto toca a A. La fricción también toca a A. ¿Qué es lo único que no toca a A? El peso. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ahora tenemos una superficie que no es horizontal como en la anterior, sino que es una superficie que es esférica. Entonces el peso tiene la oportunidad de hacer torque, está desplazado, y aquí lo estamos viendo. Está desplazado justamente el ángulo que nosotros tenemos en este momento desplazado a la masa, ¿verdad? Entonces se establece esta relación. Aquí tenemos este triángulo. Noten que entonces el brazo de palanca vendría a ser esta distancia de acá. Observen, aquí tenemos el peso. Aquí tenemos a R. Este es el punto A. Esta línea es 0A. 0A. Esta es la línea del peso. Y lo que nos interesa es esta distancia de acá. Es la distancia que separa a la línea de acción de la fuerza, que es esta, del eje de rotación, que es el punto A, pero perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces, notarán ustedes que uno lo puede calcular como es opuesto al ángulo, R seno de teta. Aquí lo tenemos. Ya tenemos el brazo de palanca. Y entonces formamos el torque, el único torque que se produce, que es mg por R seno de teta. Estos dos ya vimos que se anulaban, el de la normal y el de la fricción. Ah, por cierto, esta fricción que actúa en ambos ejercicios obviamente es la estática, ¿verdad? Porque si fuera la cinética estaríamos diciendo que el cilindro en el primer problema o la esfera se están deslizando. Entonces ya no tendríamos necesariamente la rotación, porque habría deslizamiento, ¿de acuerdo? Solo tendríamos desplazamiento. Y esto se comportaría, particularmente, se comportaría como un péndulo físico. Como un péndulo, perdón, algo parecido a un péndulo simple. Entonces, calculado el peso, el torque, lo sustituimos todo en la ecuación.
Solo hay un torque, aquí lo tenemos, mgr seno de teta, igual a menos, aquí me faltó el signo negativo, pero igual, después no, sí, después lo de positivo. Esto debería ser negativo, lo voy a corregir para que les quede bien aquí debería ir un signo negativo, ¿verdad? Negativo. Entonces nos queda mgr, la sumatoria de torques, menos IA, que es 7/5 de mr cuadrado por la segunda derivada de teta respecto de t. Lo despejamos, se elimina la masa, ¿ven? Y entonces ya ahora paso este término al otro lado y saco factor común, divido por GR, divido por G, y nos queda 5/7 de G sobre R. ¿Lo ven? Pero tenemos un seno de teta. Entonces, ¿qué diríamos? Que este no es en general un oscilador armónico simple, ¿verdad? En el anterior nos quedó teta, pero aquí nos quedó seno de teta, ¿se acuerdan? Entonces, concluimos, esta es la ecuación dinámica, el inciso A, inciso B, concluimos que, dice, al comparar la ecuación dinámica con la ecuación característica del oscilador armónico simple, se concluye que solo bajo la condición de pequeñas oscilaciones se comportaría como un oscilador armónico simple. Entonces escribimos eso, quiere decir que este es un oscilador armónico simple solo si ese ángulo desde el cual lo deflectamos es menor de 12 grados, ¿verdad? Entonces ya eso nos lleva a la conclusión de que omega sub 0 es raíz de 5G sobre 7R, y ahí lo tenemos. Despejamos para F sub 0, el periodo. ¿Vieron? Los análisis son los mismos. Estos son un poquito más complicados porque tienen rotación y aparecen los torques involucrados. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? En el último el peso no se volvió cero el torque, pero por el ángulo. Exactamente. Claro, mire, como está desplazado un ángulo, entonces ese ángulo ya hace que no pase el peso justo por A, mire, sino que pasa con ese ángulo, con una distancia B de separación. Entonces ya al haber brazo de palanca, esta distancia B ya no se anula y produce rotación. O sea que la fuerza que logra hacer que la esfera ruede es el peso, es el torque provocado por el peso. Otra forma, como usted lo puede establecer, es lo siguiente, fíjense para que lo vean más claro, tal vez así lo van a ver más claro. Si yo tomo el peso y lo coloco aquí, miren, lo voy a colocar acá, y tomo mi sistema de referencia así, voy a tomar el eje X como este, observen, y este va a ser mi eje Y, ¿verdad? Y noten que aquí tengo a esta fuerza, que es el peso, lo tengo con un ángulo que es precisamente el ángulo teta. Aquí tengo mg, aquí tengo el ángulo teta, miren, es este mismo ángulo de acá, teta. Entonces observe que yo puedo descomponer al peso. Me va a quedar una componente en esta dirección. Pero lo voy a hacer en rojo, en esta dirección, ¿ven? Y me va a quedar una componente en esta dirección. Esta componente, esta de acá, se anula con la normal. De hecho, es la que produce la normal. Pero esta no. Y esta precisamente es mg seno de teta. Entonces usted lo puede visualizar como que esta es la única fuerza. Ahora, subámoslo y lo aplicamos acá. Entonces ahí se mira que esta fuerza, que es mg seno de teta, es la fuerza que está jalando a la esfera hacia abajo. Mire, esta componente del peso trasladada actuando sobre el centro de masa es la que provoca la caída de la esfera. Esta. La otra componente se anula con la superficie, con la normal. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, entonces
¿Y la energía cómo sería en ese problema? Bueno, lo que pasa es que la energía de los osciladores aquí no se toma en cuenta, pero en principio, usted lo que puede hacer es tomar en cuenta eh, la energía como un medio del momento de inercia por omega cuadrado. Bastaría con eso. O sea, para calcular la energía, lo único que usted tiene, perdón, lo único que usted tiene que hacer es lo siguiente, es decir lo siguiente. Ese objeto está rotando con una velocidad angular, omega, ¿verdad? Alrededor del punto A, ¿se acuerda? Nada más. Entonces, usted diría, su energía sería igual a un medio del momento de inercia respecto de A multiplicado por omega cuadrado, por esa velocidad angular al cuadrado. Y ya tiene usted la energía. Eso sería la energía de rotación. Hay puntos, observen que aquí hay puntos donde esta masa se detiene, ¿de acuerdo? En ese punto, noten, vamos a suponer, voy a hacer, para que les quede más claro, fíjense bien. Voy a extender esta línea, que es la línea de la superficie, así. ¿Qué sucede en este punto? Este es el punto de equilibrio, mire. Este punto de acá, buena pregunta la suya. Mire. Note que en este punto, aquí, hay una altura, h. Hay una altura h, a la que la masa llega justo en el momento de detenerse y comenzar a caerlo. Mire. Se mueve de un lado para el otro. Entonces, esta energía en este punto se iguala con la energía potencial gravitacional. O sea que usted tendría aquí, a ver, que esto, esa energía de acá, fíjense bien, es igual a la masa por G, por esa altura a la que la masa llega en el momento que se detiene momentáneamente. Esta energía cinética de rotación se convierte totalmente en este punto máximo, en los extremos, en mg por h. Entonces, de esta expresión usted puede calcular a qué altura llega la masa, ¿verdad? Esa es una ecuación de balance de energía, y eso es lo único que se considera en cuanto a energía se refiere. Son las energías comunes y corrientes que vimos nosotros, que vieron ustedes en física 100. Energía de rotación igualada justo con la energía de traslación, de potencial gravitacional. En el caso del resorte, observen, es similar. En el caso del resorte usted tiene que en este punto donde el resorte está totalmente estirado y la masa está en reposo, entonces usted tendría una energía que está en ese momento en la forma de energía elástica. Sería un medio de la constante elástica del resorte por la amplitud al cuadrado, ¿verdad? Y esa se iguala con el punto en el que el resorte no tiene, justo el punto de equilibrio, cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido, ¿verdad? En ese punto, sin embargo, la velocidad es máxima. O sea que ahí tendríamos un medio de la masa del cilindro por la velocidad lineal al cuadrado, v al cuadrado. Lo puede escribir de esa manera, donde v va a ser la máxima rapidez que tiene ahí, en ese punto, el centro de masa. Y ahí lo puede calcular, se cancela el 1/2, y usted puede establecer una relación entre la amplitud máxima del resorte y la velocidad máxima de traslación, ¿verdad? O sea, esencialmente a este nivel, lo único que podríamos considerar son energías de ese tipo, energías elásticas, potenciales, elásticas, gravitacionales, y energías cinéticas de rotación y traslación, ¿verdad? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo una pregunta, pero es fuera del tema. Sí. ¿Es por la grabación de la clase del martes? ¿Sí? No sé si ya habrá dicho al principio de la llamada. Ahorita la estuve buscando y la he estado buscando desde ayer. Aún no la ha subido, ¿o sí? Sí, sí, ya están todas. Déjeme ver. O tal vez será que solo la subía. Busquémosla ahorita, de pronto se me olvidó subirlas, pero es decir, la subí a YouTube, pero de pronto se me olvidó grabarla. Busquémosla. ¿Qué día fue el martes? 22. Vamos a ver si está. Eh, bueno, vamos a ver. ¿Aló? Todavía están ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, aquí estamos. Dice que no me deja entrar. Vamos a ver. Ahí está, vamos a ver. Quizás se me olvidó. Eso está aquí, clases vía Zoom. ¿Cuál es la última? La última es esta. ¿Cuál es esa? Esa fue la primera. Esta fue la última. Sí, pero esa es la del lunes. Ah, entonces se me olvidó subírselas. Déjeme ver si la tengo. Yo la subo, ya la tengo subida, si no me equivoco, déjeme ver. La del 22 o creo que son estas. No, es del 21 fue, ¿verdad? ¿O no? ¿Es esta? No. No se las he subido. Ya voy a subir, entonces se me fue. Se las voy a subir, no se preocupen. Y esta también. Entonces, dos cosas les debo. Eso y lo otro es que como ya terminamos con la parte de oscilaciones, entonces aquí en esta unidad de oscilaciones van a aparecer los videos de 3 o 4 videos más que corresponden a la parte de oscilación. Van a aparecer a partir de acá, que somos del capítulo 15, creo, ¿verdad? No estoy seguro. Creo que es capítulo 15, va a aparecer acá. Entonces busquen el sábado en la tarde y ya va a estar esta clase que les debo del 22 y va a estar también, van a estar esos esos videos del capítulo de oscilaciones. El 14 termina aquí, ya hasta ahí llegamos, del capítulo 14. Este era el último tema porque el movimiento amortiguado no entra, ¿verdad? De acuerdo, entonces sería hasta allí. Estén pendientes únicamente de eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, En el examen se contempla teoría, ingeniero. sí, en el examen vienen uno o dos ejercicios de teoría, 2 preguntas de teoría, lo más 3, y el resto son ejercicios, y los ejercicios creo que son 1 o 2 ejercicios de nivel, ¿cómo le llaman eso? De los más fáciles, ¿cómo es que le llaman? De mínimos, no me acuerdo cómo se llama. Objetivo mínimo. Objetivos mínimos y uno o dos de objetivos avanzados. Así es como lo deben visualizar. Déjenme ver, miremos la programación didáctica para que nos aseguremos si en realidad no entra, ¿cómo se llama? Amortiguado. Quiero estar seguro para no aceptarlo después. Veamos acá. Entonces aquí tenemos, vamos a ver. 7 de octubre creo que es el examen. El examen, sí. El examen segundo es el 7 de octubre. Control de lectura. No, es que están más adelante las fechas. Aquí están, miren. Movimientos periódicos y ondas mecánicas, sí es el capítulo 15. Solo que no aparecen las secciones. No. Hay una calendarización, creo que no es el mismo PDF o sigue bajando, que lo acabo de ver. Ah, aquí está. Sí, tiene razón. Aquí está. Esta creo que es la que usted dice, ¿verdad? Calendario, sí, calendario. Esa, mira.
Dice, descripción de las oscilaciones, movimiento armónico simple, aplicación de momento amortiguado, el péndulo, descripción de matemática. Esto ya es 15, miren, hasta aquí llega. ¿Ven? Miren, hasta aquí llega. Péndulo físico. Entonces ya terminamos el capítulo 14, ¿verdad? Y empezaríamos el lunes el capítulo, la parte del capítulo 15, descripción matemática de la onda y todo lo demás. Y efectivamente, el viernes, ¿dónde está? 7 de octubre es el examen, ¿verdad? Bueno, jóvenes, los veo el lunes entonces a la hora de clase y estén pendientes, a más tardar el sábado en la tarde ya van a tener toda esa información que les debo. Disculpen, se me olvidó. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Aló? Todo bien. Bueno, entonces nos vemos el lunes a las 4. Ánimo. De yo creo que se me cortó. Ah, no. Ok. Ahí le voy a mandar al correo, licenciado. Perfecto. Para que lo terminemos de ver. Licenciado, con el control de lectura, ¿ya podemos ver la revisión o Sí, nada, usted ya la vio? Es que usted entró después, pero no, ahorita se la muestro. Sí, yo entré un poquito tarde. Sí, ahorita se la muestro. Por aquí creo que está. Aquí está. Búsquese ahí, dígame si tengo que desplazar la pantalla. Ok, muchísimas gracias. Vaya, pues, Sí. nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Hasta luego.